El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, narrado por Kevin Solid. Capítulo 4. Los domingos por la mañana, mientras las campanas repicaban en las iglesias de la costa, el mundo entero y su amante volvían a casa de Gatsby y resplandecían de alegría en el césped. «Es un traficante de licores», decían las jóvenes entre flores y cócteles. «Una vez mató a un hombre que descubrió que era sobrino de von Hindenburg y primo segundo del diablo. Cógeme una rosa, tesoro, y llena un poco más esa copa». Una vez apunté en los espacios en blanco de un horario de trenes el nombre de quienes fueron a casa de Gatsby aquel verano. Ya es un horario viejo y se desintegra por los dobleces. El encabezamiento dice: «Este horario entra en vigor el 5 de julio de 1922». Pero todavía puedo leer esos nombres grises que os darán una impresión más exacta que mis generalidades a propósito de quienes aceptaron la hospitalidad de Gatsby y le rindieron el sutil homenaje de no saber nada de él. De East Egg llegaban los Chester Becker y los Leeds, y un tal Bunsen, a quien conocí en Yale, y el Dr. Webster Civet, que se ahogó el verano pasado en Maine, y los Hormim y los Willy Porter, y el clan Buckbuck al completo, unos que se juntaban siempre en una esquina y arrugaban la nariz como las cabras a todo el mundo que se les acercara, y los Ismay y los Christie, o más exactamente Hubbard Aberbach y la mujer Mr. Christie. Y Edgar Beaver, a quien, contra toda razón, el pelo se le volvió blanco como el algodón una tarde de invierno, o eso dicen. Clarence Sendep era de East Egg, si no recuerdo mal. Solo apareció una vez, en pantalones de golf blancos, y se peleó con una sabandija, un tal Etty, en el jardín. De rincones más apartados de la isla llegaron los Cheadle y los O.R.P. Schroeder, y los Stonewall Jackson Abrams de Georgia, y los Fishworth y los Ripley Snell. Snell estuvo en casa de Gatsby 3 días antes de ir a la cárcel, tan borracho que el automóvil de la señora Ulysses Swett le pasó por encima de la mano derecha en el camino de grava. Vinieron también los Dancy y S.B. Whitebait, que ya tenía sus buenos 60 años, y Maurice A. Flink y los Hammerhead y Beluga, el importador de tabaco, y las chicas de Beluga. De West Egg llegaron los Paul y los Mulready y Cecil Roebuck, y Cecil Cohen y el senador Gallic y Newton Orchid, que dirigía Films par Excellence, y Eckhouse y Clyde Cohen y Don S. Schwartz, el hijo, y Arthur McCarthy, todos relacionados de un modo u otro con el cine. Y los Cadlib y los Bomberg y Dear Moldon, hermano de ese Moldon que más tarde estranguló a su mujer. Da Fontano, el promotor, también se dejó ver por allí, y Ed Legros y James B., alias Matarratas. Ferret y los De Jong y Ernest Lilly, todos venían a jugar, y cuando Ferret andaba perdido por el jardín significaba que lo habían desplumado, y que las acciones de Associated Traction subirían al día siguiente. Un tal Cliff Springer iba tan a menudo y se quedaba tanto tiempo que acabaron llamándolo el interno. Dudo que tuviera otra casa. Del mundo del teatro estaban Gus Weiss y Horace O'Donovan y Lester Mayer y George Duckworth y Francis Bull. También de Nueva York estaban los Crum y los Buck Hyson y los Denny Kerr y Russell Betty y los Carrigan y los Kelleher y los Dewar y los Scully y S.B.W. Belker y los Smart y los jóvenes Quinn, que ya se han divorciado, y Henry el Palmetto, que se mató tirándose al metro en Times Square. Benny McClanahan se presentaba siempre con 4 chicas. No eran nunca las mismas, pero eran todas tan idénticas que inevitablemente parecía que habían estado antes en la casa. He olvidado sus nombres. Jacqueline, creo, o Consuela, o Gloria, o Judy o June, y sus apellidos eran melodiosos nombres de flores y de meses, o más austeros de los grandes capitalistas americanos, de quienes, si se las presionaba lo suficiente, acababan confesando ser primas. Además de toda esa gente, recuerdo que Faustina O'Brien vino una vez por lo menos, y las chicas Bedecker y el joven Brewer, a quien una bala le arrancó la nariz en la guerra, y Mr. Albrecht Burger, y Miss Hugg, su novia, y Ardita Fitzpeters y Mr. P. Jewett, que presidió la Legión Americana, y Miss Claudia Heep, con un individuo que decía ser su chofer, y el príncipe de no sé qué, a quien llamábamos duque y cuyo nombre, si alguna vez lo supe, he olvidado. Toda esa gente fue a casa de Gatsby aquel verano.
A las 9, una mañana de finales de julio, el coche magnífico de Gatsby subió traqueteando el camino de piedras que llevaba a mi puerta y entonó con la bocina una explosiva melodía de 3 notas. Era la primera vez que Gatsby venía a verme. Aunque yo había ido a 2 de sus fiestas, me había montado en su hidroplano y ante sus insistentes invitaciones había usado su playa con frecuencia. «Buenos días, compañero. Hoy comes conmigo y he pensado que podríamos ir juntos en el coche». Se mantenía en equilibrio en el estribo del automóvil con esa facilidad de movimientos tan característicamente americana que procede, supongo, de la ausencia de trabajos pesados en la juventud, y más aún de la gracia informe de nuestros deportes, tan esporádicos, tan nerviosos. Era una cualidad que, en forma de agitación, se transparentaba bajo sus puntillosos modales. Nunca estaba quieto del todo. Un pie no paraba de golpear el suelo o una mano impaciente no acababa nunca de abrirse y cerrarse. Vio que miraba el coche con admiración. «Es bonito, ¿verdad, compañero?». Saltó del estribo para que lo admirara mejor. «¿No lo habías visto?». Lo había visto. Todo el mundo lo había visto. Era de un color crema intenso, con rutilantes cromados y de una longitud monstruosa. Aún lo hacía más grande una acumulación triunfal de compartimentos para sombreros, provisiones y herramientas, y un laberinto de parabrisas sucesivos que reflejaban una docena de soles. Protegidos por muchas capas de cristal en una especie de invernadero de piel verde, salimos hacia la ciudad. Puede que hubiera hablado con Gatsby 5 o 6 veces en los últimos tiempos y había descubierto, decepcionado, que tenía poco que decir. Así que mi primera impresión, que se trataba de una persona interesante, de un interés indefinido pero cierto, se fue borrando poco a poco y Gatsby se convirtió simplemente en el dueño del aparatoso albergue de carretera de al lado de mi casa. Y entonces llegó aquel viaje desconcertante. No habíamos pasado todavía West Egg Village cuando Gatsby empezó a dejar sin terminar sus elegantísimas frases y a golpearse con la palma de la mano, inseguro, la rodilla del traje color caramelo. «Dime, compañero», soltó de pronto, «¿qué piensas de mí?». Un poco abrumado recurrí a las evasivas y generalidades que merece esa pregunta. «Bien, voy a contarte algo de mi vida», me interrumpió. «No quiero que te hagas una idea equivocada sobre mí con todas esas historias que habrás oído». Así que conocía todas las acusaciones disparatadas que sazonaban la conversación en sus salones. «Juro por Dios que te diré la verdad». Su mano derecha ordenó inmediatamente que estuviera preparado el castigo divino. «Soy hijo de una familia acomodada del Medio Oeste. Todos los míos han muerto. Crecí en América, pero me eduqué en Oxford, porque desde hace muchos años todos mis antepasados se han educado allí. Es una tradición familiar». Me miró de reojo y comprendí por qué Jordan Baker creía que Gatsby mentía. Pronunció deprisa la frase «me eduqué en Oxford», o casi se la tragó o se la atragantó, como si ya le hubiera dado problemas antes. Con esta duda toda su declaración se vino abajo y me pregunté si, al fin y al cabo, no había en él algo siniestro. «¿De qué parte del Medio Oeste?», pregunté sin mucho interés. «De San Francisco». «Ya. Mi familia murió y heredé una buena cantidad de dinero». Su voz era solemne, como si el recuerdo de aquella repentina extinción del clan todavía le pesara en el alma. Por un momento sospeché que me estaba tomando el pelo, pero me bastó mirarlo para convencerme de lo contrario. «Entonces viví como un joven rajá en todas las capitales de Europa. París, Venecia, Roma, coleccionando joyas, principalmente rubíes, practicando la caza mayor, pintando un poco exclusivamente para mí, e intentando olvidar algo muy triste que me había pasado hacía mucho tiempo». A duras penas pude contener una carcajada incrédula. Aquellas frases eran tan tópicas y tan poco convincentes que la única imagen que conseguían evocar era la de un monigote con turbante y que sudaba serrín mientras perseguía a un tigre en el Bois de Boulogne. «Luego llegó la guerra, compañero. Fue un gran alivio y puse todo mi empeño en morir, pero era como si un encantamiento protegiera mi vida. Recibí la graduación de primer teniente al comienzo de la guerra. En el bosque de Argonne conduje adelante a lo que quedaba de mi batallón de ametralladoras, hasta que, a un flanco y a otro,
Despejamos un espacio de cerca de 1 kilómetro por el que la infantería no podía avanzar. Resistimos allí 2 días y 2 noches, 130 hombres con 16 ametralladoras Lewis, y cuando por fin llegó la infantería, encontró las enseñas de 3 divisiones alemanas entre los montones de muertos. Me ascendieron a mayor, y todos los gobiernos aliados me condecoraron, incluso Montenegro, el pequeño Montenegro a orillas del mar Adriático. El pequeño Montenegro resaltaba las palabras y las confirmaba con una sonrisa. La sonrisa se hacía cargo de la turbulenta historia de Montenegro y apoyaba las luchas heroicas del pueblo montenegrino. Apreciaba en su conjunto la cadena de circunstancias nacionales que habían desembocado en la condecoración concedida por el pequeño y ardiente corazón de Montenegro. Mi incredulidad fue superada por la fascinación. Era como hojear a toda prisa un montón de revistas baratas. Se metió la mano en el bolsillo y un trozo de metal atado a una cinta me cayó en la palma. Es la condecoración de Montenegro. Para mi asombro, la medalla parecía auténtica. Orderi di Danilo, se leía en el círculo. Montenegro, Nicholas Rex. Dale la vuelta. Mayor J. Gatsby, leí, por su extraordinario valor. Hay otra cosa que siempre me acompaña. Un recuerdo de los días de Oxford. Está hecha en el patio del Trinity. El que aparece a mi izquierda es ahora conde de Doncaster. Era la foto de un grupo de jóvenes con la chaqueta de la universidad. Perdían el tiempo bajo una arcada a través de la que se veía un ejército de chapiteles. Allí estaba Gatsby, que parecía un poco más joven, aunque no mucho. Tenía un bate de cricket en la mano. Así que todo era verdad. Vi la piel de los tigres, flamantes trofeos en su palacio sobre el Gran Canal. Lo vi abriendo un cofre de rubíes para aliviar en las profundidades de su fulgor carmesí el dolor de su corazón roto. Voy a pedirte hoy un gran favor, dijo mientras volvía a meterse sus recuerdos en el bolsillo con satisfacción. Y por eso he creído que debías saber algo sobre mí. No quería que pensaras que soy un don nadie. Ya ves, suelo mezclarme con desconocidos porque voy de un sitio a otro intentando olvidar eso tan triste que me pasó una vez. Titubeo. Esta tarde sabrás qué fue. ¿En la comida? No, esta tarde. Me he enterado por casualidad de que tomas el té con Miss Baker. ¿Quieres decirme que te has enamorado de Miss Baker? No, compañero, no. Pero Miss Baker ha accedido amablemente a hablarte del asunto. Y yo no tenía la menor idea de la naturaleza del asunto, pero me sentía más contrariado que interesado. No había invitado a Jordan a tomar el té para hablar de Mr. J. Gatsby. Estaba seguro de que iba a pedirme algo absolutamente fantástico, y por un momento lamenté haber pisado alguna vez su césped superpoblado. No volvió a pronunciar una palabra. Su corrección crecía a medida que nos acercábamos a la ciudad. Pasamos por Roosevelt y la visión de sus transatlánticos pintados con una franja roja, y aceleramos en las calles pobres adoquinadas, flanqueadas por los bares oscuros, con clientes todavía de los dorados y desvaídos primeros años del siglo XX. Entonces el valle de cenizas se abrió a derecha e izquierda, y al cruzarlo durante unos segundos vislumbré a Mistress Wilson, afanándose en el surtidor de gasolina con jadeante vitalidad. Con guardabarros que sobresalían como alas, salpicamos luz a través de media Astoria. Solo medía porque mientras zigzagueábamos entre los pilares del tren elevado, oí el conocido petardeo de una motocicleta y un policía frenético corría a nuestro lado. «Muy bien, compañero», gritó Gatsby. Redujimos la velocidad. Sacó una tarjeta blanca de la cartera y la agitó ante los ojos del motorista. «Todo en orden», admitió el policía, llevándose la mano a la gorra. «Le reconoceré la próxima vez, Mr. Gatsby. Discúlpeme». ¿Qué le has enseñado, la foto de Oxford? Una vez tuve ocasión de hacerle un favor al jefe de la policía, y me manda todos los años una felicitación de Navidad. En el gran puente la luz del sol parpadeaba sin fin a través de las vigas sobre los coches en movimiento, y la ciudad se alzaba al otro lado del río en blancas aglomeraciones, en terrones de azúcar construidos, como por un deseo, con dinero inodoro.
La ciudad vista desde el puente de Queensboro es siempre la ciudad vista por primera vez. Virgen es su primera promesa de todo lo misterioso y maravilloso del mundo. Un muerto nos adelantó en un coche fúnebre cubierto de flores, seguido por 2 carrozas con las cortinas echadas y por carrozas más animadas para los amigos. Los amigos, que tenían el labio superior propio del sureste de Europa, muy fino, nos dirigieron miradas trágicas, y me alegré de que la visión del espléndido coche de Gatsby estuviera incluida en su fiesta sombría. Cuando cruzábamos Blackwell Island, nos adelantó una limusina conducida por un chofer blanco, en la que viajaban 3 negros muy a la moda, 2 chicos y una chica. Me reía a carcajadas cuando sus ojos giraron como huevos hacia nosotros con orgullosa rivalidad. Todo es posible ahora que hemos cruzado este puente, pensé. Absolutamente todo. Incluso Gatsby era posible, sin especial asombro. Mediodía excelente. En una bodega bien ventilada de la calle 42 me reuní con Gatsby para comer. Parpadeando para quitarme de los ojos la luz de la calle, lo entreví en la antesala. Hablaba con otro hombre. Mr. Carway, le presento a mi amigo Mr. Walsham. Un judío menudo y chato levantó su gran cabeza y me miró con 2 estupendas matas de pelo que le crecían generosamente en los orificios de la nariz. Tardé unos segundos en descubrir sus ojillos en la semioscuridad. «Así que lo miré», dijo Mr. Walsham, estrechándome la mano con energía. «¿Y qué cree usted que hice?» «¿Qué?», pregunté por cortesía. Pero era evidente que no se dirigía a mí, porque me soltó la mano y apuntó a Gatsby con su nariz, muy expresiva. «Le di el dinero a Katzpack y le dije, muy bien, Katzpack, no le pagues ni un centavo hasta que cierre la boca». La cerró en el acto. Gatsby nos cogió del brazo y nos llevó hacia el comedor, y Mr. Walsham, tragándose una frase que acababa de empezar, se quedó ensimismado como un sonámbulo. «¿Whisky con soda y hielo?», preguntó el maître. «Está bien este restaurante», dijo Mr. Walsham mirando las ninfas presbiterianas del techo. «Pero me gusta más el de enfrente». «Sí, whisky con soda», asintió Gatsby. «Y a Mr. Walsham, en el de enfrente hace demasiado calor». «Hace calor y es pequeño, sí», dijo Mr. Walsham, «pero está lleno de recuerdos». «¿Qué sitio es?», pregunté. «El viejo Metropol». «El viejo Metropol», repitió triste y meditabundo Mr. Walsham. «Lleno de caras muertas y desaparecidas, lleno de amigos que se han ido para siempre. No olvidaré mientras viva la noche que mataron a Rosie Rosenthal. Éramos 6 a la mesa, y Rosie había comido y bebido mucho aquella noche. Cuando ya era casi de día, el camarero se le acercó con un gesto raro y le dijo que alguien quería hablar con él en la calle. «Muy bien», dijo Rosie, y empezó a levantarse. Yo lo obligué a sentarse. «Que vengan aquí esos hijos de puta si quieren verte, Rosie, pero no se te ocurra salir de esta habitación». Eran las 4 de la mañana, y si hubiéramos levantado las persianas, habríamos visto la luz del día. «¿Y salió?», pregunté inocentemente. «Por supuesto que salió». La nariz de Mr. Walsham se dirigió fulminante hacia mí, indignada. «Se volvió en la puerta y dijo que el camarero no se lleve mi café. Luego salió a la acera, le pegaron 3 tiros en la barriga y se dieron a la fuga». «Electrocutaron a 4», dije haciendo memoria. «A 5, contando a Becker». Las ventanas de la nariz se abrieron ante mí con interés. «Tengo entendido que busca usted conexiones para sus negocios». La yuxtaposición de aquellas 2 frases me dejó perplejo. Gatsby respondió por mí. «No», exclamó, «no es este». «¿No?». Mr. Walsham parecía desilusionado. «Es solo un amigo, ya te dije que hablaríamos de eso en otro momento». «Le pido disculpas», dijo Mr. Walsham.
Me he equivocado. Un suculento estofado llegó y Mr. Wolfsham, olvidando la atmósfera sentimental del viejo Metropol, empezó a comer con una delicadeza feroz. Sus ojos, entretanto, recorrieron muy despacio todo el local. Y para completar el arco, se volvió a inspeccionar a las personas que tenía detrás. Creo que si yo no hubiera estado presente, habría echado un vistazo debajo de la mesa. «Óyeme, compañero», dijo Gatsby inclinándose hacia mí. «Me temo que esta mañana, en el coche, te he molestado». Allí estaba de nuevo la sonrisa, pero esta vez no cedí. «No me gustan los misterios», respondí, «y no entiendo por qué no me hablas con franqueza y me dices lo que quieres. ¿Por qué me lo tiene que decir Miss Baker?» «No es nada turbio», me aseguró. «Miss Baker es una gran deportista, ya sabes, y jamás haría nada incorrecto». De repente miró el reloj, se puso en pie de un salto y salió a toda prisa de la habitación dejándome con Mr. Wolfsham en la mesa. «Tiene que hablar por teléfono», dijo Mr. Wolfsham siguiendo con la mirada. «Un tipo estupendo, ¿verdad? Da gusto verlo y es un perfecto caballero». «Sí». «Estudió en Oxford». «Ah». «Fue al Oxford College en Inglaterra. ¿Conoce el Oxford College?» «Algo he oído. Es uno de los más famosos colleges del mundo». «¿Hace mucho que conoce a Gatsby?», pregunté. «Varios años», contestó complacido. «Tuve el placer de conocerlo recién acabada la guerra, pero supe que había descubierto a un hombre de excelente crianza después de hablar con él 1 hora. Me dije, este es el tipo de hombre al que llevarías encantado a casa y le presentarías a tu madre y a tu hermana». Hizo una pausa. «Veo que está mirando mis gemelos». Yo no estaba mirando los gemelos, pero los miré entonces. Estaban hechos con piezas de marfil extrañamente familiares. «Los mejores ejemplares de molares humanos», me informó. «No me diga». Los examiné. «Es una idea muy interesante». «Sí». Se cubrió de un tirón los puños de la camisa con las mangas de la chaqueta. «Sí, Gatsby es muy respetuoso con las mujeres. Ni se atrevería a mirar a la mujer de un amigo». Cuando el merecedor de aquella confianza instintiva volvió y se sentó a la mesa, Mr. Wolfsham se bebió el café de un tirón y se levantó. «Ha sido un placer comer con ustedes», dijo, «pero voy a dejarlos. Son jóvenes y no quiero que me consideren un pesado». «No tengas prisa, Meyer», dijo Gatsby sin entusiasmo. Mr. Wolfsham se levantó la mano en una especie de bendición. «Eres muy amable, pero pertenezco a otra generación», anunció solemnemente. «Ustedes se quedan aquí y hablan de sus diversiones, de sus amigas, de sus...». Un vago movimiento de la mano sustituyó a un nombre imaginario. «En lo que a mí concierne, tengo 50 años y no quiero seguir imponiéndoles mi presencia». Cuando nos dio la mano y se volvió, le temblaba la nariz trágica. Me pregunté si había dicho yo algo que pudiera ofenderlo. «A veces se pone muy sentimental», me explicó Gatsby. «Hoy tiene uno de sus días sentimentales. Es todo un personaje en Nueva York, vecino de Broadway». «¿Es actor?» «No». «¿Dentista?» «Meyer Wolfsham?» «No, es jugador». Gatsby titubeó antes de añadir fríamente. «Es el hombre que amañó la serie final de las Grandes Ligas de Béisbol en 1919. «¿Amañó la serie final?», repetí. La idea me dejó estupefacto. Recordaba, por supuesto, que en 1919 amañaron el campeonato, pero si hubiera pensado en el asunto, me habría parecido algo que pasó simplemente, el eslabón final de una cadena inevitable. No se me hubiera ocurrido nunca que un hombre pudiera jugar con la buena fe de 50 millones de personas, con la determinación de un ladrón que revienta una caja fuerte. «¿Cómo se le ocurrió hacer una cosa así?», pregunté. «Se le presentó la oportunidad». «¿Por qué no está en la cárcel?». «No lo pueden coger, compañero. Es listo». Insistí en pagar la cuenta. Cuando el camarero me dio el cambio, descubrí a Tom Buchanan al fondo del local abarrotado. «Acompáñame un momento», dije. «Tengo que saludar a alguien».
Tom nos vio. Se levantó y dio unos pasos hacia nosotros. ¿Dónde te has metido?, preguntó con calor. Daisy está furiosa porque no nos has llamado. Le presento a Mr. Gatsby, Mr. Buchanan. Se estrecharon la mano brevemente y la cara de Gatsby adoptó una expresión de incomodidad y tensión que yo no le conocía. ¿Dónde te has metido?, insistió Tom. ¿Cómo se te ha ocurrido venir a comer tan lejos? He venido a comer con Mr. Gatsby. Me volví hacia Gatsby, pero ya no estaba. Un día de octubre de 1917, dijo Jordan Baker aquella tarde, sentada muy derecha en una silla del café al aire libre del Hotel Plaza. Iba dando un paseo por la acera y por el césped. Me gustaba más el césped porque tenía unos zapatos ingleses con tacos de goma en las suelas que se hundían en la tierra blanda. Y tenía una falda escocesa nueva que se levantaba un poco al viento a la vez que en todas las casas se tensaban las banderas rojas, blancas y azules y decían tut, 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 con tono de desaprobación. La bandera más grande y el césped más grande eran los de la casa de Daisy Fay. Daisy acababa de cumplir 18 años, 2 más que yo, y era, de lejos, la chica más solicitada de Louisville. Vestía de blanco, tenía un pequeño descapotable y el teléfono no dejaba de sonar en su casa. Los jóvenes oficiales de Camp Taylor exigían con emoción el privilegio de monopolizar a Daisy aquella noche. 1 hora por lo menos. Cuando llegué a la altura de su casa aquella mañana, el descapotable blanco estaba junto a la acera y ella estaba sentada al volante con un teniente al que yo no había visto antes. Estaban tan absortos el uno en el otro que Daisy no me vio hasta que me tuvo a 1,5 metros de distancia. «Hola, Jordan», gritó inesperadamente. «Ven». Me halagó que quisiera hablar conmigo, porque de todas las chicas mayores era la que yo más admiraba. Me preguntó si iba a la Cruz Roja a hacer paquetes de vendas. Sí, iba a la Cruz Roja. Bueno, ¿me importaría avisar de que ella no podía ir ese día? El oficial miraba a Daisy mientras hablaba, de una manera que cualquier chica desearía que la miraran alguna vez, y me pareció tan romántico aquel momento que no lo he olvidado. El oficial se llamaba Jay Gatsby, y no volví a ponerle los ojos encima hasta 4 años después. Incluso cuando me lo encontré de nuevo en Long Island, no me di cuenta de que se trataba del mismo hombre. Aquello fue en 1917. Al año siguiente yo también tenía algunos admiradores, y empecé a participar en torneos, así que no vi mucho a Daisy. Ella salía con un grupo algo mayor cuando salía con alguien. Circulaban rumores disparatados sobre ella, sobre cómo su madre la había descubierto preparando el equipaje para irse a Nueva York a despedir a un soldado destinado a ultramar. Se lo impidieron terminantemente, pero Daisy le retiró la palabra a su familia durante semanas. Desde entonces no volvió a tontear con los soldados, solo con jóvenes cortos de vista o con los pies planos, inútiles para el servicio militar. Para otoño ya estaba otra vez alegre, más alegre que nunca. Debutó en sociedad después del armisticio y en febrero estaba prometida con un tipo de Nueva Orleans, o eso se dijo. En junio se casó con Tom Buchanan, de Chicago, con pompa y solemnidad nunca vistas en la historia de Louisville. El novio llegó con 100 personas en 4 vagones privados y alquiló una planta entera del Hotel Mewback. Y el día antes de la boda le regaló a la novia un collar de perlas valorado en $350,000. Fui una de las damas de honor. Entré en el dormitorio de Daisy media hora antes de la cena de gala que precedió el día de la boda y me la encontré tendida en la cama, bella como una noche de junio en sus vestidos de flores, y totalmente borracha. Tenía una botella de Sauternes en una mano y una carta en la otra. Felicítame, murmuró. No había bebido nunca, pero me encanta. ¿Qué te pasa, Daisy? Yo estaba asustada, de verdad, nunca había visto así a una chica. Ten, cielo. Buscó a tientas en una papelera que tenía encima de la cama y sacó el collar de perlas. Baja y devuélveselo a su dueño. Dile a todo el mundo que Daisy ha cambiado de idea. Daisy ha cambiado de idea. Se echó a llorar y lloró y lloró.
Salí corriendo y encontré a la criada de su madre. Cerramos la puerta con llave y la bañamos en agua fría. No se separaba de la carta. Se metió en la bañera con ella y la estrujó hasta convertirla en una bola húmeda. Y solo me dejó que la pusiera en la jabonera cuando vio que se estaba convirtiendo en copos de nieve. Pero no volvió a pronunciar palabra. La hicimos oler amoníaco, le pusimos hielo en la frente y la volvimos a meter en el vestido. Y media hora más tarde, cuando salimos del dormitorio, el collar de perlas lucía en el cuello de Daisy y el incidente había acabado. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, se casó con Tom Buchanan sin la menor vacilación y emprendió un viaje de 3 meses por los mares del sur. Los vi en Santa Bárbara cuando volvieron y pensé que jamás había visto a una chica tan loca por su marido. Si Tom salía un momento de la habitación, Daisy miraba a su alrededor nerviosa y decía: ¿A dónde ha ido Tom? Y se quedaba como ausente hasta que lo veía entrar por la puerta. Se sentaba en la arena con la cabeza de Tom en el regado durante horas, acariciándole los ojos con los dedos y mirándolo con insondable placer. Era conmovedor verlos juntos. Hacía que te rieras en silencio de fascinación. Era agosto. Una semana después de que me fuera de Santa Bárbara, Tom chocó con una furgoneta en la carretera de Ventura una noche y perdió una de las ruedas delanteras de su coche. La chica que iba con él también salió en los periódicos porque se rompió un brazo. Era una de las camareras del Hotel Santa Bárbara. En abril del año siguiente, Daisy tuvo una niña y se fueron a Francia un año. Los vi una primavera en Cannes y más tarde en Deauville, antes de que volvieran a Chicago, donde se instalaron. Daisy tenía mucho éxito en Chicago, como sabes. Entraban y salían con un grupo al que le gustaba divertirse. Todos jóvenes, ricos y desenfrenados. Pero la reputación de Daisy quedó perfectamente a salvo. Quizá porque no bebe. Es una gran ventaja no beber entre gente que bebe mucho. No hablas de más y en el momento oportuno puedes permitirte alguna irregularidad menor, pues todos están tan ciegos que ni se dan cuenta o no les importa. Puede que Daisy jamás se metiera en amoríos, pero con esa voz que tiene. Y bueno, hace unas 6 semanas oyó el nombre de Gatsby por primera vez al cabo de los años. Fue cuando te pregunté en West Egg, ¿te acuerdas? Si conocías a Gatsby. Después de que te fueras, Daisy entró en mi habitación, me despertó y dijo: ¿Qué Gatsby? Y cuando se lo describí ya estaba medio dormida. Dijo con una voz rarísima que debía de ser el hombre que ella conocía. Hasta ese momento no había relacionado a aquel Gatsby con el oficial del descapotable blanco. Cuando Jordan Baker terminó de contármelo todo, hacía media hora que nos habíamos ido del Plaza y cruzábamos Central Park en una Victoria, uno de esos coches de caballos para turistas. El sol se había hundido detrás de los edificios de apartamentos de las estrellas de cine en las calles 50 de la zona oeste. Y en el calor del crepúsculo se elevaban voces claras e infantiles como una reunión de grillos en la hierba. Soy el jeque de Arabia, tu amor me pertenece. De noche cuando duermas, me arrastraré a tu tienda. Ha sido una coincidencia curiosa. No, no ha sido una coincidencia. ¿Cómo que no? Gatsby compró esa casa porque Daisy vivía al otro lado de la bahía. Así que no solo suspiraba por las estrellas aquella noche de junio. Y entonces Gatsby cobró vida para mí. De repente salió del útero de su esplendor inútil. Quiero saber, continuó Jordan, si invitarías a Daisy a tu casa una tarde para que luego se presentara a él. La modestia de la petición me desconcertó. Había esperado 5 años y había comprado una mansión donde repartía luz de estrellas entre polillas que acudían al azar, solo para poder presentarse una tarde en el jardín de un extraño. ¿Y tenía yo que saber toda la historia antes de que me pidiera algo tan insignificante? Está asustado. Ha esperado mucho tiempo. Pensaba que podías molestarte. En el fondo, ya ves, no es tan duro como parece. Algo me preocupaba. ¿Por qué no te pide que le prepares una cita? Quiere que Daisy vea su casa, me explicó. Y tu casa está al lado. Oh. Creo que abrigaba cierta esperanza de ver a Daisy alguna noche en una de sus fiestas,
continuó Jordan. No fue así. Entonces empezó a preguntarle a la gente, como por casualidad, si la conocían, y yo fui la primera con la que dio. Fue la noche que me llamó durante la fiesta y tendrías que haber oído de qué manera tan rebuscada y estudiada me habló del asunto. Sugerí inmediatamente, como es natural, un almuerzo en Nueva York y creí que iba a perder los nervios. No quiero hacer nada incorrecto. Quiero verle en la casa de al lado. Cuando le dije que eras amigo íntimo de Tom, estuvo a punto de abandonar la idea. No sabe mucho de Tom, aunque dice que ha leído durante años un periódico de Chicago solo con la esperanza de ver el nombre de Daisy. Había oscurecido, y al pasar bajo un puentecillo, mi brazo rodeó el hombro dorado de Jordan, le atraje hacia mí y la invité a cenar. Ya no pensaba en Daisy ni en Gatsby, sino en aquella persona sana, difícil, concreta, que profesaba un escepticismo universal y que echaba el cuerpo hacia atrás, satisfecha, dentro del círculo de mi brazo. Una frase empezó a martillarme los oídos en una especie de embriaguez. Solo existen los perseguidos y los perseguidores, los activos y los cansados. Y Daisy debería tener algo en la vida, murmuró Jordan. ¿Quiere ver a Gatsby? No tiene que enterarse. Gatsby no quiere que sepa nada. Solo tienes que invitarla a tomar el té. Dejamos atrás una barrera de árboles en penumbra y las fachadas de la calle 59. Una franja de luz débil y pálida brillaron sobre el parque. A diferencia de Gatsby y Tom Buchanan, yo no tenía una chica cuyos rasgos incorpóreos flotaran en las cornisas oscuras y los cegadores anuncios luminosos. Así que atraje hacia mí a la chica que tenía al lado, estrechándola entre mis brazos. Su boca desdeñosa, triste, sonrió, así que la atraje más, hacia mi cara esta vez. Capítulo 5. Cuando volví a West Egg aquella noche, temí por un momento que mi casa estuviera en llamas. Eran las 2 y la punta de la península fulguraba con una luz que caía irreal sobre los setos y producía destellos alargados en los cables eléctricos de la carretera. Al doblar una esquina vi que era la casa de Gatsby, iluminada de la torre al sótano. Al principio pensé que se trataba de otra fiesta, una francachela descomunal y salvaje que había terminado con los invitados jugando al escondite por toda la casa. Pero no se oía un ruido, solo el viento en los árboles, el viento que agitaba los cables y provocaba que las luces se apagaran y volvieran a encenderse como si la casa parpadeara en la oscuridad. Mientras mi taxi se alejaba gimiendo, vi que Gatsby se acercaba a través del césped. «Tu casa parece la Exposición Universal», dije. «¿Sí?» Se volvió a mirar como ausente. «He estado echándoles un vistazo a algunas habitaciones. Vámonos a Coney Island, compañero. En mi coche». «Es muy tarde». «¿Y si nos damos un baño en la piscina? No la he usado en todo el verano». «Tengo que acostarme». «Muy bien». Esperó, mirándome, conteniendo la impaciencia. «He hablado con Miss Baker», dije al momento. «Mañana llamaré por teléfono a Daisy y la invitaré a tomar el té». «Ah, perfecto», dijo como si le resultara indiferente. «No quiero causarte ninguna molestia». «¿Qué día te viene bien?» «¿Qué día te viene bien a ti?» Me corrigió inmediatamente. «No quiero causarte ninguna molestia, de verdad». «¿Pasado mañana?» Lo pensó unos segundos y poco convencido dijo: «Habría que cortar el césped». Miramos la hierba. Una línea bien definida marcaba dónde acababa mi césped desigual abandonado y empezaba a extenderse el suyo, más oscuro, perfectamente cuidado. Sospeché que se refería a mi hierba. «Hay otra cosa sin importancia», dijo, inseguro, titubeante. «¿Prefieres que lo retrasemos unos días?», pregunté. «No, no es eso, pero hubo varios comienzos. Bueno, he pensado... Sí, mira, compañero, tú no ganas mucho dinero, ¿verdad?» «No mucho». Esto pareció tranquilizarlo y continuó con más confianza. «Era lo que pensaba. Si puedes perdonarme,
Tengo como complemento un pequeño negocio, algo accesorio, ya sabes. Y he pensado que si tú no ganas mucho, vendes bonos, ¿no es así, compañero? Lo intento. Bueno, esto podría interesarte. No te exigiría demasiado tiempo y podrías sacarle un buen dinero. Es algo confidencial. Ahora me doy cuenta de que en otras circunstancias, aquella conversación podría haber provocado una de las crisis de mi vida. Pero dado que Gatsby hacía su oferta de un modo poco sutil y sin el menor tacto por un servicio que aún había que prestar, no tuve más remedio que cortarle en seco. Tengo demasiado trabajo, dije. Te lo agradezco, pero no puedo aceptar más. No tendrías que tratar con Wolfshan. Evidentemente pensaba que yo, asustado, rehuía las conexiones mencionadas durante el almuerzo, pero le aseguré que se equivocaba. Esperó un momento, atento a que yo empezara alguna conversación, pero me costaba reaccionar, tan abstraído estaba, y Gatsby volvió a su casa de mala gana. La tarde había hecho que me sintiera irresponsable y feliz, y creo que, conforme entraba en mi casa, me sumergí en un sueño profundo, así que no sé si Gatsby fue o no fue a Coney Island, o cuántas horas pasó echándoles un vistazo a algunas habitaciones, mientras su casa fulguraba con ostentación. A la mañana siguiente llamé a Daisy desde la oficina y la invité a tomar el té. No traigas a Tom. ¿Cómo? Que no traigas a Tom. ¿Quién es Tom? Preguntó inocentemente. El día convenido diluviaba. A las 11, un hombre con impermeable que arrastraba un cortacésped llamó a la puerta y me dijo que Mr. Gatsby lo mandaba a cortar la hierba. Eso me recordó que había olvidado decirle a mi asistenta finlandesa que viniera, así que fui en el coche a West Egg Village a buscarla, por callejones blanqueados y empapados, y a comprar tazas, limones y flores. Las flores no fueron necesarias, pues a las 2 llegó de parte de Gatsby un auténtico invernadero con innumerables recipientes para contenerlo. 1 hora después se abrió tímidamente la puerta y Gatsby, con un traje de franela blanca, camisa plateada y corbata de color oro, entró de repente. Estaba pálido y bajo los ojos tenía sombras que indicaban la falta de sueño. ¿Está todo en orden?, preguntó enseguida. La hierba tiene una pinta estupenda, si te refieres a eso. ¿Qué hierba?, preguntó como perdido. La hierba del jardín. Miró por la ventana, pero a juzgar por su expresión no creo que viera nada. Sí, excelente, observó distraído. En un periódico he leído que dejaría de llover a eso de las 4. Creo que era el Journal. ¿Tienes todo lo necesario para preparar... para el té? Lo llevé a la cocina, donde miró con cierto rechazo a la finlandesa. Juntos examinamos los 12 pasteles de limón de la tienda de delicatessen. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, estupendos. Y añadió, aunque sonó a falso, compañero. La lluvia amainó hacia las 3:30 y se convirtió en una bruma húmeda, en la que flotaba alguna que otra gota minúscula, como de rocío. Gatsby hojeaba ausente un ejemplar de la economía de Clay. Se sobresaltaba cuando los pasos de la finlandesa hacían temblar el suelo de la cocina, y de vez en cuando miraba las ventanas empañadas, como si una serie de acontecimientos invisibles, pero alarmantes, estuvieran sucediendo fuera. Se levantó por fin y, con voz insegura, me informó de que se iba a casa. ¿Y eso por qué? No vendrá nadie a tomar el té. Es demasiado tarde. Miró el reloj como si su tiempo fuera requerido con urgencia en otro sitio. No puedo esperar todo el día. No seas tonto, faltan 2 minutos para las 4. Se sentó abatido, como si le hubiera empujado, y en ese momento se oyó el ruido de un motor que entraba en el camino de mi casa. Los dos nos pusimos en pie de un salto y yo, un poco angustiado también, salí al jardín. Bajo los lilos desnudos y goteantes subía por el camino un gran descapotable. Se detuvo. La cara de Daisy, ladeado bajo un tricornio de color lavanda, me miró con una sonrisa extasiada y luminosa. ¿Aquí es donde vives, amor mío?
El susurro estimulante de su voz era bajo la lluvia un tónico fortísimo. Tuve que seguir la melodía un momento, arriba y abajo, solo con el oído, antes de captar las palabras. Una veta de pelo mojado se le pegaba a la mejilla como una pincelada azul, y tenía la mano húmeda de gotas brillantes cuando se la cogí para ayudarla a apearse del coche. ¿Te has enamorado de mí?, me dijo al oído. Si no, ¿por qué tenía que venir sola? Ese es el secreto del castillo de Rackrent. Dile al chofer que se vaya y vuelva dentro de 1 hora. Vuelva dentro de 1 hora, Ferdy. Y en un murmullo grave, se llama Ferdy. ¿La gasolina le afecta a la nariz? No creo, dijo inocentemente. ¿Por qué? Entramos. Para mi sorpresa y confusión, no había nadie en el cuarto de estar. Bueno, esto sí que tiene gracia. ¿Qué tiene gracia? Volvió la cabeza a la vez que sonaban unos golpes suaves y solemnes en la puerta. Fui a abrir. Era Gatsby, pálido como la muerte, con las manos hundidas como pesas en los bolsillos de la chaqueta. Sobre un charco de agua me miraba trágicamente a los ojos. Con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, cruzó a mi lado el recibidor majestuosamente. Giró de pronto como si anduviera sobre un alambre y desapareció en la sala de estar. No tenía ninguna gracia. Consciente de cómo me latía el corazón, le cerré la puerta a la lluvia, que iba en aumento. Durante unos segundos no se oyó un ruido. Luego me llegó del cuarto de estar una especie de murmullo ahogado, una risa interrumpida y la voz de Daisy, clara y artificial. Por supuesto que sí. Me alegra muchísimo volver a verte. Una pausa. Se prolongó pavorosamente. No tenía nada que hacer en el recibidor, así que entré en la habitación. Gatsby, con las manos todavía en los bolsillos, se había apoyado en la repisa de la chimenea, en una imitación forzada de la naturalidad absoluta, incluso del aburrimiento. La cabeza se echaba hacia atrás del tal modo que descansaba en la esfera de un difunto reloj, y desde esa postura miraba con ojos de perturbado a Daisy, asustada pero muy elegante, sentada en el filo de una silla. Ya nos conocíamos, murmuró Gatsby. Me miró unos segundos y los labios se abrieron en un fallido intento de risa. Por suerte el reloj aprovechó ese momento para inclinarse peligrosamente bajo la presión de la cabeza de Gatsby, que se volvió y lo atrapó con dedos temblorosos para devolverlo a su sitio. Luego se sentó, rígido, con el codo en el brazo del sofá y la barbilla en la mano. Siento lo del reloj, dijo. La cara me ardía como si estuviéramos en los trópicos. No fui capaz de encontrar ni un solo lugar común de los 1000 que tengo en la cabeza. Es un reloj viejo, dije estúpidamente. Creo que por un momento los tres pensamos que se había hecho pedazos contra el suelo. Hace muchos años que no nos vemos, dijo Daisy con la voz más neutra posible. 5 años, el próximo noviembre. La respuesta automática de Gatsby nos paralizó un minuto más por lo menos. Los había hecho levantarse con la sugerencia desesperada de que me ayudaran a preparar el té en la cocina, cuando la finlandesa del demonio lo trajo en una bandeja. Entre la oportuna confusión de tazas y pasteles se estableció cierta cordialidad física. Gatsby se retiró a la sombra y, mientras Daisy y yo hablábamos, nos miraba alternativamente a uno y a otro, a fondo, con ojos llenos de tensión e infelicidad. Pero, puesto que la serenidad no era un fin en sí mismo, me excusé en cuanto pude y me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó Gatsby, alarmado. Volveré. Tengo que hablar contigo antes de que te vayas. Me siguió a la cocina, descompuesto, cerró la puerta y murmuró totalmente abatido. Dios mío. ¿Qué pasa? Ha sido un error terrible, dijo negando con la cabeza. Un error terrible, terrible. Te sientes violento, eso es todo. Y por suerte añadí, Daisy también se siente violenta. ¿Se siente violenta?, repitió incrédulo. ¿Tanto como tú? No hables tan alto.
Te estás portando como un niño, corté impaciente. No solo eso, te estás portando como un maleducado. Allí está Daisy, sola. Levantó la mano para detener mis palabras, me lanzó una inolvidable mirada de reproche y, abriendo la puerta con mucho cuidado, volvió a la otra habitación. Yo salí por la puerta de atrás, el mismo camino que Gatsby, nervioso, había tomado media hora antes para dar la vuelta a la casa, y corrí hacia un inmenso y nudoso árbol negro cuyas hojas frondosas tejían una pantalla contra la lluvia. Otra vez diluviaba y mi césped desigual, recién afeitado por el jardinero de Gatsby, abundaba en minúsculos pantanos enfangados y ciénagas prehistóricas. No había nada que mirar desde el pie del árbol, excepto la enorme casa de Gatsby, así que me dediqué a mirarla, como Kant el campanario de su iglesia, durante media hora. Un fabricante de cerveza la había construido al principio de la moda de la arquitectura de época, 10 años antes, y contaban que se había comprometido a pagar durante 5 años los impuestos de las casas de campo de todo el vecindario si los propietarios hacían los tejados de paja. Puede que el rechazo general disuadiera al cervecero de su plan de fundar una familia. Inmediatamente empezó la decadencia. Sus hijos vendieron la casa cuando la corona fúnebre aún colgaba de la puerta. Los americanos, dispuestos a ser siervos e incluso impacientes por serlo, siempre se han mostrado reacios a ser gente de campo. Media hora después el sol volvió a brillar, y el automóvil del tendero tomó el camino de la casa de Gatsby con las materias primas para la cena de la servidumbre. Estaba seguro de que Gatsby no comería nada. Una criada empezó a abrir las ventanas de la planta alta de la casa. Apareció un instante en cada una, y asomándose al amplio mirador principal, escupió meditativamente en el jardín. Era hora de volver. La lluvia, mientras duró, parecía el murmullo de las voces de Gatsby y Daisy, elevándose, creciendo de vez en cuando en ráfagas de emoción. Pero ahora, en el silencio nuevo, sentí que el silencio también había caído sobre la casa. Entré, después de hacer todo el ruido posible en la cocina, salvo derribar la hornilla, pero no creo que oyeran nada. Estaban sentados en los dos extremos del sofá, mirándose como si esperaran la respuesta a una pregunta, o flotara una pregunta en el aire, y todo vestigio de incomodidad había desaparecido. La cara de Daisy estaba llena de lágrimas, y cuando entré se levantó de un salto y empezó a secárselas con el pañuelo ante un espejo. Pero en Gatsby se había producido un cambio que era sencillamente desconcertante. Resplandecía literalmente. Sin una palabra o un gesto de alegría, irradiaba un nuevo bienestar que colmaba el cuarto. «Ah, hola, compañero», dijo como si no me viera desde hacía años. Pensé por un momento que iba a darme la mano. «Ha dejado de llover». «Sí». Cuando entendió lo que yo acababa de decirle, que campanillas de sol centelleaban en la habitación, sonrió como un meteorólogo, como el patrocinador extasiado de la luz que volvía, y repitió la novedad a Daisy. «¿Qué te parece? Ha dejado de llover». «Me alegro, Jay». Su garganta, llena de una belleza triste y dolorida, solo hablaba de su felicidad inesperada. «Quiero que me acompañéis a casa. Me gustaría enseñársela a Daisy». «¿Estás seguro de que quieres que vaya yo?» «Absolutamente, compañero». Daisy subió a lavarse la cara, y demasiado tarde me acordé con humillación de mis toallas, mientras Gatsby y yo esperábamos en el césped. «Mi casa está bien, ¿verdad?», me preguntó. «Fíjate en cómo da la luz en la fachada». Reconocí que era espléndida. Sí, la recorrió con la mirada, deteniéndose en el arco de cada puerta, en la solidez de cada torre. Tardé 3 años en ganar el dinero para comprarla. «Creía que habías heredado tu dinero». «Y lo heredé, compañero», dijo inmediatamente. «Pero perdí casi todo en el gran pánico. El pánico de la guerra». Pensé que no sabía muy bien lo que decía, porque cuando le pregunté a qué tipo de negocio se dedicaba, me contestó: «Eso es asunto mío», antes de darse cuenta de que no era una respuesta adecuada. Me he metido en varias cosas», corrigió. «Me he dedicado al negocio de las drugstore y al del petróleo, pero he dejado los dos». Me miró con más atención. «¿Quieres decir que has pensado lo que te propuse la otra noche?»
Antes de que pudiera responderle, Daisy salió de la casa y 2 filas de botones de latón brillaron al sol. ¿Esa enorme casa de allí?, exclamó señalando con el dedo. ¿Te gusta? Me encanta, pero no sé cómo puedes vivir ahí completamente solo. La tengo siempre llena de gente interesante, día y noche. Gente que hace cosas interesantes. Gente famosa. En lugar de tomar el atajo de la costa, bajamos a la carretera y entramos por la gran cancela. Con susurros encantadores, Daisy admiró este o aquel aspecto de la silueta feudal con el cielo como fondo. Admiró los jardines, el olor chispeante de los jonquillos, el burbujeante olor de los espinos y de los ciruelos en flor, y el pálido olor a oro de la mil amores. Era extraño llegar a la escalinata de mármol y no encontrar un revuelo de vestidos radiantes entrando y saliendo de la casa, y solo oír el canto de los pájaros en los árboles. Y dentro, mientras recorríamos salas de música a la María Antonieta y salones estilo restauración, tuve la sensación de que había invitados escondidos detrás de cada sofá y cada mesa, con órdenes de guardar silencio, de ni respirar siquiera, hasta que hubiéramos pasado. Cuando Gatsby cerró la puerta de la Merton College Library, hubiera jurado que oí la risa espectral del hombre de los ojos de búho. Subimos a la segunda planta. Pasamos por dormitorios de época tapizados en seda rosa y color lavanda y vivificados por flores frescas, y vestidores y salas de billar y cuartos de baño con bañeras empotradas en el suelo, y aparecimos sin permiso en una habitación donde un hombre en pijama, tumbado y despeinado, hacía ejercicios para el hígado. Era Mr. Klipspringer, el interno. Esa mañana lo había visto deambular angustiado por la playa. Llegamos por fin al apartamento de Gatsby, un dormitorio con cuarto de baño y un estudio estilo Adam, donde nos sentamos y bebimos un choc-tuege que guardaba en una alacena. No había dejado de mirar a Daisy ni un momento, y creo que volvió a calcular el valor de todo lo que había en la casa según la reacción que provocaba en sus ojos bien amados, y a veces miraba sus posesiones como aturdido, como si ante la presencia material y prodigiosa de Daisy nada fuera ya real. Estuvo a punto de caerse por las escaleras. Su dormitorio era el más sencillo, salvo por un juego de tocador de oro puro mate que adornaba la cómoda. Daisy cogió el cepillo con deleite y se alisó el pelo, ante lo cual Gatsby se sentó, se llevó la mano a los ojos y se echó a reír. «Es lo más divertido, compañero», dijo riendo. «No puedo... Cuando intento...» Había atravesado evidentemente 2 estados de ánimo y alcanzaba un tercero. Después de la incomodidad y de la alegría irracional, ahora lo consumía el milagro de la presencia de Daisy. Se había dejado absorber por esa idea mucho tiempo, soñándola de principio a fin mientras esperaba, apretando los dientes, por así decirlo, con un grado inimaginable de intensidad. Ahora, como reacción, empezaba a agotarse como un reloj con la cuerda pesada. Se recuperó al momento y nos abrió 2 pesados y poderosos armarios que contenían sus muchos trajes, batines y corbatas, y sus camisas, apiladas como ladrillos por docenas. «Tengo en Inglaterra a alguien encargado de comprarme la ropa. Me manda una selección de prendas a principios de estación, en primavera y en otoño». Cogió un montón de camisas y empezó a lanzarlas, una a una ante nosotros. Camisas de hilo puro, de seda tupida, de franela fina, que se desdoblaban al caer y cubrían la mesa en una confusión multicolor. Mientras expresábamos nuestra admiración, Gatsby siguió sacando camisas y el suave y suntuoso montón fue cobrando altura. Camisas a rayas y con arabescos y estampados de color coral, verde manzana, lavanda y naranja claro, con monogramas de un tono añil. De repente, entre ruidos ahogados, Daisy hundió la cara en las camisas y empezó a llorar sin consuelo. «Son unas camisas tan maravillosas», sollozó, y los pliegues, la tela, le apagaban la voz. «Lloro porque nunca había visto unas camisas tan maravillosas».
Después de la casa teníamos que ver los jardines y la piscina, el hidroplano y las flores propias del verano, pero volvía a llover, así que nos quedamos mirando desde la ventana de Gatsby las aguas onduladas del estrecho. Daisy la cogió del brazo de pronto, pero Gatsby parecía absorto en lo que acababa de decir. Quizás se daba cuenta de que el sentido colosal de aquella luz acababa de desvanecerse para siempre. Comparado con la distancia inmensa que lo había separado de Daisy, la luz verde parecía muy cerca de ella, casi la tocaba. Parecía tan cerca como una estrella lo está de la luna. Y ahora volvía a ser una luz verde en un embarcadero. El número de objetos encantados había disminuido en 1. Empecé a pasear por la habitación, examinando las cosas, imprecisas en la semioscuridad. Me llamó la atención la gran foto de un hombre ya mayor y vestido para navegar en yate, que colgaba de la pared sobre el escritorio. ¿Quién es? Ese es Mr. Dan Cody, compañero. El nombre me resultó vagamente familiar. Murió hace años. Fue mi mejor amigo. Había una foto pequeña de Gatsby, también vestido para navegar, encima del buró. Gatsby, desafiante, echaba la cabeza hacia atrás, de cuando debía de tener 18 años, más o menos. «Me encanta», exclamó Daisy. «El tupé. Nunca me habías dicho que tenías tupé, ni yate». «Mira», se apresuró a decir Gatsby, «hay un montón de recortes de periódico sobre ti». Uno junto al otro, de pie, se pusieron a verlos. Iba a pedirle que me enseñara los rubíes cuando sonó el teléfono y Gatsby descolgó. «Sí, de acuerdo, pero ahora no puedo hablar». «No puedo hablar, compañero». Dije una ciudad pequeña. «Pequeña. Él sabe lo que es una ciudad pequeña, ¿no? Si para él Detroit es una ciudad pequeña, no nos sirve». Colgó. «¡Ven! ¡Ven! ¡Deprisa!», gritó Daisy en la ventana. Seguía lloviendo, pero las sombras se habían dividido a occidente y había sobre el mar una oleada rosa y oro de nubes que parecían espuma. «¡Mira!», susurró Daisy y calló unos segundos. «Me gustaría coger una de esas nubes rosa y subirte y empujarte». Intenté irme entonces, pero no querían ni oír hablar del asunto. Quizás se sintieran mejor solos si estaba yo. «Ya sé lo que vamos a hacer», dijo Gatsby. «Klipspringer va a tocar el piano». Salió de la habitación gritando «Ewing» y volvió a los pocos minutos acompañado por un joven algo estropeado, aturdido, con gafas con la montura de concha y el pelo ralo y rubio. En aquel momento vestía una camisa deportiva abierta en el cuello, zapatos con suela de goma y pantalones de drill de un color nebuloso. «¿Hemos interrumpido sus ejercicios?», preguntó Daisy muy educada. «Estaba durmiendo», se quejó Mr. Klipspringer con un escalofrío de vergüenza. «Es decir, había estado durmiendo. Luego me levanté y...». «Klipspringer toca el piano», dijo Gatsby interrumpiéndolo. «¿Verdad, compañero?». «No lo toco bien, no, casi ni sé tocarlo, y llevo sin tocar...». «Vamos abajo», lo cortó Gatsby. Giró un interruptor. Las ventanas grises desaparecieron cuando la casa se inundó de luz. En la sala de música, Gatsby solo encendió una lámpara, junto al piano. Acercó una cerilla temblorosa al cigarrillo de Daisy y se sentó con ella en el sofá al fondo de la habitación, donde no había más luz que la que, procedente del vestíbulo, rebotaba en el suelo flamante. Cuando Klipspringer tocó el nido de amor, giró en su taburete y, desolado, buscó a Gatsby en la penumbra. «Ya ven, tendría que ensayar más. Les había dicho que no sé tocar y tendría que ensayar...». «No hables tanto, compañero», ordenó Gatsby. «Toca». «Every morning, every evening, don't we have fun? Twins and curls, dear, come in pairs, dear, don't we have fun? We've only started,
as Mama and Pop are we downhearted? I'll say that we're not. Landlords mad and getting madder, and we got fun. Times are bad and getting better, still we have fun. Fuera soplaba fuerte el viento y había, muy débiles, truenos en el estrecho. En West Egg ya estaban encendidas todas las luces. Los trenes eléctricos que llegaban de Nueva York cargados de gente corrían a casa a través de la lluvia. Era la hora en que se produce un cambio profundo en la humanidad y la atmósfera genera tensión. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get children. In the meantime, in between time, and we got fun. Cuando fui a despedirme, vi que la expresión de perplejidad había vuelto a la cara de Gatsby, como si acabara de sentir una duda levísima acerca de la calidad de su felicidad presente. Casi 5 años. Incluso aquella tarde tuvo que haber algún momento en que Daisy no estuviera a la altura de sus sueños, no tanto por culpa de la propia Daisy, sino por la colosal vitalidad de su propia ilusión. Su ilusión iba más allá de Daisy, más allá de todo, y a esa ilusión se había entregado Gatsby con una pasión creadora, aumentándola incesantemente, engalanándola con cualquier pluma que cogiera al vuelo. No hay fuego ni frío que pueda desafiar a lo que un hombre guarda entre los fantasmas de su corazón. Mientras yo lo observaba, se recompuso perceptiblemente. Su mano cogió la de Daisy. Ella le dijo algo al oído, y al sentir su voz, Gatsby se volvió a mirarla, emocionado. Creo que aquella voz era lo que más lo subyugaba, con su calidez febril y vibrante, porque no cabía en un sueño. Aquella voz era una canción inmortal. Se habían olvidado de mí, pero Daisy levantó la vista y me hizo una señal con la mano. Gatsby ya no tenía conciencia de quién era yo. Los miré una vez más y ellos me devolvieron la mirada, desde muy lejos, poseídos por la intensidad de la vida. Entonces salí de la habitación y bajé los escalones de mármol bajo la lluvia, dejándolos juntos. Capítulo 6. Por aquel tiempo, un periodista de Nueva York, joven y ambicioso, llegó una mañana a la puerta de Gatsby y le preguntó si tenía algo que decir. ¿Algo que decir? ¿Sobre qué?, preguntó Gatsby, muy correcto. Bueno, alguna declaración que hacer. Se supo al cabo de 5 minutos de confusión que aquel individuo había oído el nombre de Gatsby en el periódico en relación con algo que no quiso revelar o que no había entendido del todo. Era su día libre y había tomado inmediatamente la encomiable iniciativa de acercarse a ver. Disparaba al azar, pero su instinto periodístico era certero. La notoriedad de Gatsby, difundida por los cientos de personas que habían aceptado su hospitalidad para convertirse así en especialistas sobre su pasado, fue creciendo a lo largo del verano hasta el punto de que faltaba poco para que Jay Gatsby alcanzara la categoría de noticia. Leyendas contemporáneas como la del conducto subterráneo a Canadá las relacionaban con él, y se decía con insistencia que no vivía en una casa, sino en un barco que parecía una casa y navegaba en secreto por la costa de Long Island. ¿Por qué semejantes inventos eran una fuente de satisfacción para James Gatz de Dakota del Norte no es fácil de explicar. James Gatz, ese era su verdadero nombre, o por lo menos su nombre legal. Se lo cambió a la edad de 17 años en el momento exacto que fue testigo del comienzo de su carrera, cuando vio cómo el yate de Dan Cody echaba el ancla en el bajío más insidioso del lago superior. Era James Gatz, el muchacho que haraganeaba por la playa aquella tarde con un jersey verde roto y unos pantalones de lona. Pero ya era Jay Gatsby el que pidió prestado un bote de remos, se acercó a Tulum e informó a Cody de que el viento podía sorprenderlo y destrozarlo en media hora. Supongo que tenía preparado el nombre desde hacía mucho tiempo. Sus padres eran gente de campo, sin ambiciones ni fortuna. Su imaginación jamás los aceptó como padres. La verdad era que Jay Gatsby de West Egg, Long Island, surgió de la idea platónica de sí mismo.
Era hijo de Dios, frase que, si significa algo, significa exactamente eso. Y debía ocuparse de los asuntos de su padre, al servicio de una belleza inmensa, vulgar y mercenaria. Así que inventó el tipo de Jay Gatsby que un chico de 17 años podía inventarse, y fue fiel a esa idea hasta el final. Durante un año recorrió la costa sur del lago Superior, cogiendo almejas y pescando salmones, o dedicándose a cualquier otra cosa a cambio de comida y cama. Su cuerpo, bronceado y cada día más fuerte, aprovechó instintivamente aquellos días vigorizantes de trabajo entre la dureza y la indolencia. Muy pronto conoció mujeres, y como lo mimaban, acabaron resultándole despreciables. Las jóvenes vírgenes porque no sabían nada, las otras porque se ponían histéricas con cosas que él, de una presunción aplastante, daba por sentadas. Pero su corazón vivía en una revuelta turbulenta, constante. Las más grotescas y fantásticas ambiciones lo asaltaban de noche, en la cama. Un universo de extravagancias indecibles se desarrollaba en su cerebro mientras el reloj hacía tic-tac sobre el lavabo y la luna bañaba de luz húmeda la ropa, tirada de cualquier forma en el suelo. Cada noche aumentaba la trama de sus fantasías hasta que el sopor ponía fin a alguna escena especialmente viva, con un abrazo de olvido. Durante cierto tiempo esas ensoñaciones fueron un desahogo para su imaginación. Eran un indicio satisfactorio de la irrealidad de la realidad, una promesa de que la roca del mundo se fundaba firmemente sobre el ala de un nada. El instinto de gloria futura lo había llevado meses antes a St. Olaf, al pequeño Lutheran College en el sur de Minnesota. Aguantó 2 semanas, desmoralizado por la feroz indiferencia del lugar hacia los tambores de su destino, hacia el destino mismo, y aborreciendo el trabajo de conserje con que iba a pagarse la estancia. Volvió al lago Superior y seguía la busca de algo que hacer el día que el yate de Dan Cody echó el ancla en los bajíos de la costa. Cody tenía 50 años entonces, y era un producto de los yacimientos de plata de Nevada, del Yukon y de todas las fiebres mineras desde 1875. Las operaciones con el cobre de Montana, que lo hicieron mucho más que multimillonario, lo encontraron todavía fuerte, físicamente hablando, pero próximo a la decrepitud intelectual, y, sospechándolo, un número infinito de mujeres intentó separarlo de su dinero. Los enredos de no demasiado buen gusto con los que la periodista Ella Key representó el papel de Madame de Maintenon a costa de la debilidad de Cody y lo empujó a hacerse a la mar en un yate eran habituales en el indigesto periodismo de 1902. Cody llevaba 5 años costeando orillas demasiado hospitalarias cuando, en Little Gale Bay, se convirtió en el destino de James Gatz. Para el joven Gatz, que se apoyaba en los remos y miraba hacia cubierta, el yate representaba toda la belleza, todo el glamour del mundo. Supongo que le sonrió a Cody. Probablemente había descubierto que cuando sonreía le caía bien a la gente. El caso es que Cody le hizo unas cuantas preguntas. De una de esas preguntas salió el nuevo nombre, y descubrió que era listo y ambicioso hasta la extravagancia. Pocos días después lo llevó a Duluth y le compró una chaqueta azul, 6 pares de pantalones de drill blanco y una gorra de marino. Y cuando el Tulum zarpó hacia las Indias Occidentales y las costas de Berbería, Gatsby zarpó también. Su función no era precisa. Mientras permaneció con Cody fue sucesivamente camarero, segundo de a bordo, patrón de yate, secretario e incluso carcelero, porque, sobrio, Dan Cody sabía que de Rochas era propenso borracho y prevenía tales contingencias depositando cada día más confianza en Gatsby. El acuerdo duró 5 años, en los que el yate dio 3 veces la vuelta al continente. Podría haber durado indefinidamente, pero Ella Key subió a bordo una noche en Boston y una semana después Dan Cody, de manera poco hospitalaria, se murió. Recuerdo su retrato en el dormitorio de Gatsby, un hombre saludable con el pelo gris y expresión dura, vacía, el pionero disipado que durante una fase de la vida de los Estados Unidos de América devolvió a la costa este la violencia salvaje de los burdeles y los tugurios de la frontera. A Cody se debía indirectamente que Gatsby apenas bebiera. Alguna vez en las fiestas, las mujeres le echaban champán en el pelo. Él tenía como costumbre no probar el alcohol. Y de Cody heredó el dinero, $25,000 que jamás recibió,
Nunca entendió a qué artimaña legal recorrieron contra él, pero lo que quedaba de los millones acabó íntegro en manos de Ella Kay. A Gatsby le quedó su educación, tan apropiada, tan singular. El vago perfil de Jay Gatsby adquirió la consistencia de un nombre. Todo esto me lo contó mucho más tarde, pero lo escribo ahora con la idea de desmentir aquellos primeros rumores disparatados sobre sus antecedentes, que no eran ni remotamente verdad. Me lo contó además en un momento de confusión, cuando yo había llegado a creérmelo todo y a no creerme nada sobre él. Así que aprovecho esta breve interrupción mientras Gatsby, por decirlo así, recobraba el aliento para disipar toda esa serie de ideas falsas. Hubo también una interrupción en mis relaciones con él. Durante algunas semanas dejamos de vernos y de hablar por teléfono. La mayor parte del tiempo la pasaba en Nueva York, dando vueltas con Jordan e intentando congraciarme con su tía, un vejestorio. Pero fui por fin a su casa un domingo por la tarde. No llevaba allí ni 2 minutos cuando alguien apareció con Tom Buchanan a tomar una copa. Me sobresalté, como es natural, aunque lo verdaderamente asombroso es que aquello no hubiera pasado antes. Eran 3, a caballo. Tom, un tal Sloan y una mujer muy agradable, con un traje de amazona marrón, que ya conocía la casa. «Estoy encantado de verles», dijo Gatsby de pie en el porche. «Estoy encantado de que hayan venido». Como si a ellos les importara. «Siéntense, cojan un cigarrillo o un puro». Se movió deprisa por la habitación, pulsando timbres. «En un momento estarán listas las bebidas». La presencia de Tom Buchanan lo afectaba profundamente, pero se sentiría incómodo de todas formas hasta que no le sirviera algo, pues en el fondo se daba cuenta de que ese era el único motivo por el que habían ido a su casa. Mr. Sloan no quería nada. ¿Limonada? No, gracias. ¿Un poco de champán? Nada en absoluto, gracias. Lo siento. ¿Qué tal el paseo? Por aquí los caminos son buenos. Supongo que los automóviles... Sí. Obedeciendo a un impulso irresistible, Gatsby se volvió hacia Tom, que había reaccionado a la presentación como si no lo conociera. Creo que ya nos conocimos, Mr. Buchanan. Ah, sí, dijo Tom, brusco y correcto, aunque era obvio que no se acordaba. Sí, lo recuerdo perfectamente. Hace unas 2 semanas. Es verdad, usted estaba con Nick. Conozco a su mujer, continuó Gatsby casi con agresividad. ¿Sí? Tom se volvió hacia mí. ¿Vives cerca, Nick? En la casa de al lado. ¿Sí? Mr. Sloan no participaba en la conversación, sino que se retrababa en la silla con arrogancia. La mujer tampoco hablaba, hasta que inesperadamente, después de 2 whiskies con soda, se volvió cordial. «Vendremos a su próxima fiesta, Mr. Gatsby», sugirió. «¿Qué me dice?» «De acuerdo, será un placer tenerlos aquí». «Será muy agradable», dijo Mr. Sloan sin la menor gratitud. «Bueno, creo que debemos irnos ya a casa». «Por favor, no hay prisa», dijo Gatsby con calor. Había recuperado el control de sí mismo y quería seguir hablando con Tom. ¿Por qué no se quedan a cenar? No me sorprendería que se dejara caer por aquí alguna gente de Nueva York. No, ustedes se vienen a cenar conmigo, dijo la señora con entusiasmo. Los 2. Me incluía también a mí. Mr. Sloan se puso de pie. Vamos, dijo, pero solo a ella. Hablo en serio, insistió la señora. Me encantaría que nos acompañaran. Hay sitio de sobra. Gatsby me miró, interrogándome. Quería ir, y no había entendido que Mr. Sloan había decidido que no fuera. Me temo que no puedo acompañarles, dije. Bueno, pues viene usted, insistió ella, concentrándose en Gatsby. Mr. Sloan le murmuró algo al oído. No llegaremos tarde si nos vamos ahora mismo, contestó ella en voz alta. No tengo caballo, dijo Gatsby. Montaba en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Lo seguiré en el coche, discúlpenme un momento. Los demás salimos al porche.
donde Sloan y la señora se apartaron para iniciar una apasionada conversación. «Dios mío, creo que ese tipo se viene», dijo Tom. «¿No se da cuenta de que ella no quiere que venga?» «Ella dice que quiere que vaya». «Da una gran cena en la que ese Gatsby no va a conocer a nadie», arrugó la frente. «Quisiera saber dónde diablos conoció a Daisy. Por Dios, puede que mis ideas ya no estén de moda, pero para mi gusto, las mujeres de hoy andan demasiado sueltas y tropiezan con toda clase de chiflados». De repente, Mr. Sloan y la señora bajaron la escalera y montaron en sus caballos. «Vamos», dijo Mr. Sloan a Tom. «Llegamos tarde. Tenemos que irnos». Y a mí: «Dígale que no hemos podido esperar, por favor». Tom y yo nos estrechamos la mano. Con los otros se intercambió un frío saludo con la cabeza y desaparecieron al trote, camino abajo entre el follaje de agosto. En el momento en que Gatsby salía por la puerta principal con el sombrero y un abrigo ligero en la mano. A Tom lo perturbaba evidentemente que Daisy saliera sola, y el sábado siguiente por la noche la acompañó a la fiesta de Gatsby. Puede que su presencia le diera una especial sensación de opresión a la velada. Aquella fiesta la recuerdo entre todas las que Gatsby dio aquel verano. Había la misma gente, o por lo menos el mismo tipo de gente, la misma abundancia de champán, el mismo bullicio de voces y colores, pero yo percibía algo desagradable en el aire, una aspereza en todo que antes no existía. O puede que simplemente me hubiera acostumbrado a aceptar Weste como un mundo completo en sí mismo, con sus propias normas y sus propias grandes figuras, no inferior a nada porque no tenía conciencia de serlo, y ahora lo estaba viendo de nuevo, a través de los ojos de Daisy. Es inevitablemente triste mirar con nuevos ojos cosas a las que ya hemos aplicado nuestra propia capacidad de enfoque. Llegaron al anochecer, y mientras paseábamos entre cientos de seres resplandecientes, la voz susurrante de Daisy hacía travesuras en su garganta. «Estas cosas me emocionan tanto», murmuró. «Si quieres besarme durante la fiesta, Nick, dímelo y lo solucionaré encantada. Basta con que pronuncies mi nombre o con que presentes una tarjeta verde. Voy a repartir tarjetas». «Mirad a vuestro alrededor», sugirió Gatsby. «Estoy mirando. Lo estoy pasando maravillosa. Veréis en persona mucha gente de la que habéis oído hablar». La mirada arrogante de Tom se paseó por la multitud. «No salimos mucho», dijo. «De hecho, estaba pensando que no conozco a nadie». «Quizá conozca a esa señora». Gatsby señalaba a una magnífica mujer orquídea, apenas humana, sentada con dignidad regia bajo un ciruelo blanco. Tom y Daisy la miraron sorprendidos, con esa peculiar sensación de irrealidad que nos acompaña cuando reconocemos a una celebridad del cine, fantasmal hasta ese momento. «Es preciosa», dijo Daisy. El hombre que ahora se inclina sobre ella es su director. Gatsby los llevó ceremoniosamente de grupo en grupo. «Mistress Buchanan y Mr. Buchanan». Después de vacilar unos segundos añadió: «El jugador de polo». «No», protestó Tom. «Yo no». Pero era evidente que el sonido de aquellas palabras le había gustado a Gatsby, y Tom siguió siendo el jugador de polo toda la noche. «Nunca había visto a tantas celebridades», exclamó Daisy. «Era simpático ese hombre. ¿Cómo se llama? El de la nariz como azul». Gatsby le dijo quién era, y añadió que se trataba de un pequeño productor. «Bueno, pues me cae simpático de todas formas». «Casi preferiría no ser el jugador de polo», dijo Tom contento. «Me gustaría ver a toda esa gente famosa de incógnito». Daisy y Gatsby bailaron. Recuerdo que me sorprendió la manera graciosa, conservadora, con que Gatsby bailaba el foxtrot. Nunca lo había visto bailar. Y luego fueron dando un paseo hasta mi casa y pasaron media hora sentados en los escalones, mientras que, por deseo de Daisy, yo vigilaba en el jardín. «Por si hay un incendio o una inundación», me explicó. «O en caso de fuerza mayor».
Tom salió de su incógnito cuando los tres nos sentábamos a cenar. ¿Os importa que cene con aquella gente de allí?, dijo. Un tipo está contando cosas muy divertidas. Adelante, ve, respondió Daisy feliz. Y si quieres apuntar a alguna dirección, aquí tienes mi lápiz de oro. Un momento después se volvió a mirar y me dijo que la chica era vulgar pero bonita. Y me di cuenta de que, aparte de la media hora a solas con Gatsby, no lo estaba pasando bien. Compartíamos mesa con un grupo especialmente borracho. La culpa era mía. A Gatsby lo habían llamado por teléfono y yo lo había pasado bien con aquella gente hacía solo 2 semanas. Pero lo que entonces me había divertido, ahora se envenenaba en el aire. ¿Cómo está Miss Baedeker? La chica a la que le hablaban intentaba sin éxito recostarse en mi hombro. Al oír la pregunta, se puso derecha y abrió los ojos. ¿Cómo? Una mujer imponente y letárgica que le había estado pidiendo a Daisy que jugara al golf con ella al día siguiente en el club local, asumió la defensa de Miss Baedeker. Ya está perfectamente. En cuanto se toma 5 o 6 cócteles se pone siempre a gritar de esa forma. Le he dicho que debería dejarlo. Lo he dejado, afirmó la acusada con voz cavernosa. La hemos oído gritar. Así que le dije al doctor Thibet aquí presente, hay alguien que necesita su ayuda, doctor. Y ella le está muy agradecida, estoy segura, dijo otra de las amigas sin la menor gratitud. Pero usted le ha mojado todo el vestido cuando le ha metido la cabeza en el estanque. Si hay algo que no soporto es meter la cabeza en un estanque, musitó Miss Baedeker. Estuvieron a punto de ahogarme en Nueva Jersey. Ya ve que debería dejarlo, replicó el doctor Thibet. «Mira quién habla», gritó con violencia Miss Baedeker. «Le tiemblan las manos. Nunca dejaría que usted me operara». Así estaba la cosa. Casi lo último que recuerdo es que fui con Daisy a mirar al director de cine y a su estrella. Seguían bajo el ciruelo blanco y entre sus caras, que se rozaban, solo había un rayo de luna pálido y delgadísimo. Se me ocurrió que el director se había ido inclinando muy despacio sobre la estrella toda la noche hasta alcanzar esta proximidad, y entonces, mientras los miraba, vi que descendía un último grado y la besaba en la mejilla. «Me gusta», dijo Daisy. «Me parece preciosa». Pero todo lo demás la ofendía, y sin discusión, porque no se trataba de una pose, sino de un sentimiento. Le repugnaba West Egg, esa sucursal sin precedentes que Broadway había engendrado en una aldea de pescadores de Long Island. Le repugnaba su vigor obsceno, que pujaba impaciente bajo los viejos eufemismos, y le repugnaba el destino desvergonzado que había reunido a sus habitantes en aquel atajo entre la nada y la nada. Veía algo terrible en aquella simplicidad que no podía entender. Me senté en los escalones de la entrada mientras esperaba en el coche. Estábamos a oscuras. Solo la puerta iluminada proyectaba unos metros cuadrados de luz sobre el amanecer tenebroso y suave. A veces una sombra se movía detrás de la persiana de uno de los vestidores de arriba. Dejaba paso a otra sombra, a una incierta procesión de sombras que se pintaban los labios y se empolvaban ante un espejo invisible. «Pero ese Gatsby, ¿quién es?», soltó Tom de repente. «¿Un traficante de licores a lo grande?». «¿Dónde has oído eso?», pregunté. «No lo he oído. Me lo he imaginado. Casi todos estos nuevos ricos son traficantes a lo grande, ya sabes». «Gatsby no», respondí escuetamente. Tom guardó silencio un instante. La grava del camino crujía bajo sus pies. «Bueno, debe de haberle costado lo suyo montar este zoológico». La brisa agitó la neblina gris del cuello de piel de Daisy. «Por lo menos son más interesantes que la gente que conocemos», dijo con esfuerzo. «Tú no demostrabas demasiado interés», respondió Tom. «Pues lo tenía». Tom se rió y se volvió hacia mí. «¿Te diste cuenta de la cara de Daisy cuando esa chica le pidió que la duchara con agua fría?». Daisy empezó a cantar,
a acompañar la música con un susurro rítmico y ronco, y de cada palabra extraía un significado que nunca había tenido y que jamás volvería a tener. Cuando la melodía subió unos tonos, la voz se le quebró suavemente al seguirla, como suele ocurrirles a las voces de contralto, y cada cambio derramaba en el aire un poco de su magia humana y cálida. «Viene mucha gente que no ha sido invitada», dijo de pronto. «Esa chica no estaba invitada. Se cuelan y él es demasiado educado para protestar». «Me gustaría saber quién es y qué hace», insistió Tom, «y creo que me voy a preocupar de descubrirlo». «Te lo digo yo ahora mismo», contestó Daisy. «Es dueño de varios drugstores, de muchos drugstores. Los ha montado él». La limusina tan esperada subía ya por el camino. «Buenas noches, Nick», dijo Daisy. Su mirada me abandonó para buscar lo más alto de la escalinata iluminada, donde a las 3 de la mañana, un vals triste, estupendo e insignificante de aquel año salía por la puerta abierta. Después de todo, el azar de las fiestas de Gatsby entrañaba posibilidades románticas totalmente desconocidas en su mundo. ¿Qué había en aquella canción que parecía llamarla, pedirle que volviera a entrar en la casa? ¿Qué pasaría ahora en las horas turbias e imprevisibles? Quizás se presentara algún invitado increíble, una persona infinitamente rara ante la que maravillarse, alguna chica radiante de verdad que con una sola mirada a Gatsby, en un encuentro mágico e instantáneo, aniquilaría aquellos 5 años de devoción inquebrantable. Aquella noche me quedé hasta muy tarde. Gatsby me pidió que esperara a que lo dejaran libre, y vagabundeé por el jardín hasta que el inevitable grupo de bañistas, helado y exaltado, llegó corriendo de la playa a oscuras, hasta que en la planta de arriba se apagaron las luces de las habitaciones para invitados. Cuando Gatsby bajó por fin las escaleras, tenía la piel bronceada más tensa que nunca y los ojos brillantes y cansados. «No le ha gustado nada», dijo inmediatamente. «Claro que le ha gustado». «No le ha gustado nada», insistió. «No se lo ha pasado bien». Calló y me imaginé su desaliento indecible. «Me siento muy lejos de ella», dijo. «Es difícil hacérselo entender». «¿Te refieres al baile?» ¿El baile? Liquidó todos los bailes que había organizado con un chasquido de dedos. «Compañero, el baile no tiene importancia». Quería nada menos que Daisy fuera a Tom y le dijera: «Nunca te he querido». Cuando ella hubiera borrado 4 años con esa frase, decidirían las medidas más prácticas que debían tomar. Una era que, en cuanto Daisy fuera libre, volverían a Louisville y se casarían, saliendo de la casa de la novia tal como si fuera 5 años antes. «Y ella no lo entiende», dijo Gatsby. «Antes lo entendía todo. Pasábamos horas y horas». Se interrumpió y empezó a pasear, arriba y abajo, por un sendero desolado de cáscaras de fruta, favores negados y flores aplastadas. «Yo no le pediría demasiado», me atreví a decirle. «No podemos repetir el pasado». «¿No podemos repetir el pasado?», exclamó incrédulo. «Claro que podemos». Miró a todas partes, frenético, como si el pasado se escondiera entre las sombras de la casa, casi al alcance de la mano. «Voy a devolver cada cosa a su sitio, tal como estaba antes», dijo y asintió con la cabeza muy decidido. «Daisy lo verá». Habló mucho del pasado y llegué a la conclusión de que quería recuperar algo, cierta idea de sí mismo, quizá, que dependía de su amor a Daisy. Había llevado desde entonces una vida confusa y desordenada, pero si podía volver al punto de partida y revisarlo todo despacio, descubriría qué era lo que buscaba. Una noche de otoño, 5 años antes, paseaban por la calle y caían las hojas, y llegaron a un sitio donde no había árboles y la acera era blanca a la luz de la luna. Se pararon allí y se miraron. Ya hacía frío y la noche tenía esa emoción misteriosa que se siente en los cambios de estación. Las luces silenciosas de las casas vibraban en la oscuridad y había un temblor,
una agitación entre las estrellas. De reojo vio Gatsby que los adoquines de la acera formaban un camino que se elevaba hasta un lugar secreto, más allá de las copas de los árboles. Si subía solo, lo subiría, y una vez arriba podría mamar de la ubre de la vida, tragar la leche incomparable de la maravilla. Su corazón latía cada vez más deprisa mientras la cara blanca de Daisy se acercaba a la suya. Sabía que cuando besara a aquella chica y uniera para siempre sus visiones inexpresables a su aliento perecedero, su mente no volvería jamás a volar como la mente de Dios. Así que esperó, y oyó unos segundos más el diapasón que acababa de golpear contra una estrella. Luego la besó, y al roce de sus labios, ella se abrió como una flor y la encarnación fue completa. Todo lo que dijo, incluido su espantoso sentimentalismo, me recordaba algo. Un ritmo esquivo, un fragmento de palabras olvidadas que había oído no sé dónde, hacía mucho. Una frase trató de tomar forma en mi boca y mis labios se abrieron como los de un mudo, como si se les resistiera algo más que un asustado soplo de aire. Pero no emitieron ningún sonido, y lo que había estado a punto de recordar se convirtió en incomunicable para siempre.